Amén. Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiero hablarles, nada más vamos a ver la introducción del contexto, del por qué Pablo tuvo que escribir este capítulo a los Corintios, hablándoles sobre la resurrección. Y vamos a ver algunos otros pasajes, pero el tema del capítulo son las evidencias de la resurrección, lo que Pablo va a tratar. Pero vamos a ver antes que nada el contexto, por qué Pablo escribió este capítulo, qué fue lo que lo llevó a él a escribir todo un capítulo acerca de la resurrección, no solamente de Cristo, sino la resurrección de todos los cristianos. ¿Qué problema estaba tratando de corregir Pablo al escribir este capítulo? Porque la carta a los Corintios es una carta que está llena de correcciones para la iglesia, ¿verdad? Pablo está tratando de corregir muchos problemas que se habían presentado. Entonces, vamos a hablar acerca de eso en esta noche. Señor, te pido sabiduría, te pido tu gracia para entender la Biblia, para entender la razón por la que se nos escribe esto y Señor, pues que lo podamos aplicar de alguna manera también a nuestras vidas. Por favor, Dios, danos gracia, inteligencia, sabiduría espiritual, entendimiento, y ayúdame, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, ¿por qué Pablo tuvo que escribir este capítulo? En la iglesia de Corinto, hermanos, no estaban negando la resurrección de Cristo. Los cristianos de Corinto no negaban que Cristo había resucitado. Lo que estaban negando era la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Estaban negando que la resurrección de los salvos, incluso ellos mismos se veían, estaban pensando que ellos no iban a resucitar. Entonces, ¿de dónde surge este problema? ¿De dónde es que los corintios han sacado esta idea de que los cristianos no iban a resucitar? Bueno, como muchas de las prácticas de los corintios a lo largo de su carta estaban siendo influidos por la gente o en el ambiente donde ellos vivían, ellos habían caído en las creencias filosóficas de su sociedad. Y ustedes, si ustedes leen un poquito acerca de Corinto, hermanos, ellos vivían en una cultura griega. Estaba en la ciudad de Corinto, estaba dominada por la cultura griega. Estaban muy cerca de Atenas, donde estaban todos esos filósofos que hoy en día se escuchan, Sócrates, Platón y toda esa gente estaba influyendo el pensamiento y las creencias religiosas de esa sociedad, no solamente en Corinto, sino en muchas ciudades, ¿verdad? Entonces, la creencia de los griegos había infectado la fe de muchos corintios. O sea, más bien muchos de estos corintios habían crecido con esa sabiduría griega y no se habían, hermanos, deshecho de ella después de que vinieron a los pies de Cristo.
después de que escucharon el Evangelio. Entonces, vaya conmigo, por ejemplo, allí en 2 de Timoteo 2:17, había ciertas creencias acerca de la resurrección. Y ahorita voy a explicarles por qué. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17. Dice allí: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué dice? Y trastornan la fe de algunos, ¿verdad? Entonces, enseñaban que la resurrección ya era cosa del pasado y estaban arruinando la fe de la gente. O sea, la resurrección ya se efectuó, hablando de que cuando Cristo se levantó de los muertos, y solamente los que se levantaron con Él, eso era algo que ya había sucedido, y que no iba a haber resurrección de los cristianos. Pero, hermanos, nosotros entendemos por 1 de Corintios que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad? Entonces es una creencia. ¿Y por qué es importante esta doctrina? Ahorita lo voy a explicar. Entonces, ¿qué creía la filosofía griega? Vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Como les dije, la Biblia nos relata todo esto. Hechos capítulo 17. Y va a ser más que nada como un estudio bíblico, hermanos, así que por favor síganme. Dice allí, Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿qué dice? Su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué dice? Y de la resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Allí Pablo les empezó a predicar, ¿verdad? El evangelio, les empezó a hablar de Jesucristo, que era Dios. Y entonces al final dice el versículo 31, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿qué dice? De los muertos. Ahora fíjese, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué dice? Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, hermanos, en la cultura griega, ellos negaban la resurrección corporal de los muertos. Y eso entonces causó un problema. Cuando Pablo fue a Atenas, él sabía a quiénes estaba predicando y él sabía los temas que estaba tocando, ¿verdad? Ahora el evangelio
Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y la gente, para ser salva, necesita creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Ese es el Evangelio que salva, ¿verdad? Y necesitamos creer esto. Pero dice aquí la Biblia que cuando escucharon a Pablo hablar de que un día, en el versículo 31, se estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice que al escuchar de la resurrección y que Jesucristo iba a juzgar al mundo con justicia, dice que se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos hacer de esto otra vez. Entonces hermanos, les voy a explicar qué es lo que creían los griegos. Los griegos creían, usted puede buscarlo, en el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es que la materia es mala, o sea, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. La materia es mala y el espíritu es bueno. Eso era lo que creían los griegos. Entonces el cuerpo es algo sin importancia y es malvado. O sea, no importa, para ellos no importaba lo que hacían con su cuerpo, porque el cuerpo no tenía importancia. Ellos creían que el cuerpo era una cárcel donde estaba el alma esclavizada, pero una vez que tú morías, el cuerpo se iba, ¿verdad? Se hacía basura, se hacía, volvía al polvo, se deshacía, y el alma era lo que importaba. Ahora, esta filosofía, hermanos, ¿cómo impactaba la creencia de los griegos y muchos cristianos ahí en Corinto? Porque ellos enseñaban, hermanos, que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, porque el cuerpo es malo. O sea, que no le ponían importancia, y por eso había homosexualismo, eran muy promiscuos en cuanto a relaciones, aún con lo que comían y todo, no importaba lo que hacían con su cuerpo. Pero la Biblia dice que, hermanos, la importancia de creer en la resurrección es que nosotros creemos que sí importa lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Porque un día, como dice aquí el versículo 31 de Hechos 17, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿qué? Con justicia. Ya, por lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo también. Y mira, hermanos, por eso Pablo quiere enseñar este capítulo acerca de la resurrección. Porque les va a enseñar, así como Cristo resucitó de entre los muertos, tú también un día vas a resucitar de entre los muertos, y tú le vas a dar cuentas a Dios por lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora fíjese, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 6. Esto impactaba, hermanos, como dije, en muchas prácticas ahí en Corinto y entre los griegos. Porque, como dije, a ellos no les importaba lo que hacías con el cuerpo. O sea, ellos le daban la importancia al alma. El acercarse a los dioses, el cuerpo, ellos decían, es malo. Ya es malo y nuestra alma está encarcelada a este cuerpo, pero un día nos vamos a liberar del cuerpo. Y fíjense cómo impactaba esto. Vayan conmigo al capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué? Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras, ¿qué dice? Destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros, ¿qué dice? Nos levantará con su poder. Ya Pablo desde este capítulo está tratando allí salpicadamente todo lo que iba a tratar en el capítulo 15. Porque ellos estaban pensando, así como la filosofía, ¿por qué les dice en el versículo 13? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dijeron, así como Dios nos dio estómago para que comiéramos, así Dios nos dio el regalo del sexo para que nos metamos a eso. Pero el Pablo les está diciendo, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Para el cuerpo. Ellos decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Y por eso había problemas de fornicación, de adulterio, de tanta promiscuidad en cuanto a relaciones. Y Pablo les está enseñando, no, sí importa. Porque un día, dice el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, ¿qué dice? Con su poder. Y luego dice el versículo 15, les empieza a hacer preguntas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Pablo les está enseñando contra esta filosofía de los griegos. Y hermanos, por eso es importante entender el contexto bajo el cual Pablo escribió toda esta carta. Y les estoy explicando, porque ellos creían en el dualismo que el famoso Platón, o ¿cómo se llama? Ese hombre, si puede buscarlo, él inventó esta filosofía que estuve tratando de leer, ¿verdad? Y realmente es muy complicado, es muy difícil entender lo que esta gente escribe, ¿verdad? Pero hermanos, es más complicado entender todo eso que entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla. Pero dice, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego les dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí se fija? Todo lo que Pablo está tratando, está derrumbando esa filosofía de que el cuerpo no importa lo que tú hagas con él. El cuerpo ya es malo y Dios te lo dio para que tú disfrutes del pecado. Lo que importa es el alma, lo que importa es el espíritu. Un día, cuando muramos, nos vamos a deshacer de esta cárcel y ahí lo vamos a dejar. Así que mientras estemos en el cuerpo, dice, hay que darle rienda suelta. Esa era su filosofía, ¿sí me entiendes? Entonces Pablo les está diciendo, no. El cuerpo es importante. Lo que haces con él es importante. Entonces le dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjense, les vuelve a hacer otra pregunta bien tremenda. ¿Ustedes acaso ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice? Vuestros. Tu cuerpo ya no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? Al Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y qué dice? Y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Sí importa, dijo Pablo. Sí importa lo que haces con tu cuerpo. Y hermanos,
Y por eso el cristiano hablamos de santificación. No solamente es importante lo espiritual, es importante lo que hacemos con este cuerpo. Es la santificación. Pero hay una lucha, la carne necesita también santificarse. Es el proceso. Un día, ya cuando muramos, ¿verdad? Vamos, sí, nuestro espíritu va a ir al cielo, nuestra alma y nuestro cuerpo va a ir a la tumba, pero nosotros esperamos que un día vamos a resucitar. ¿Y por qué vamos a resucitar, hermanos? Porque como cristianos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo para dar cuentas, hermanos, de lo que hicimos, ¿verdad? Con este cuerpo que el Señor nos dio. Mire, vaya conmigo. No tengo el versículo, pero a ver si lo puedo encontrar. Bueno, pero hermanos, un día vamos a dar cuentas a Dios. Los cristianos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Cuando sea el rapto de la iglesia, dice que, Primera de Tesalonicenses, los que durmieron en Cristo se levantarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Nosotros esperamos la resurrección de los que murieron en Cristo y el rapto. Pero, o sea, nosotros no vamos a morir, pero sí vamos a sufrir una transformación de este cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser transformado a la imagen de Cristo, va a ser glorificado sin pasar por la muerte, ¿verdad? O sea, vamos a ser transformados, pero los que no son salvos, también su cuerpo va a resucitar y ellos se van a presentar ante el juicio del trono blanco que describe Apocalipsis capítulo 20. ¿Y por qué es importante, Pablo, hermanos? Para Pablo es hablar sobre la resurrección, porque los griegos decían, pues, o sea, lo que hagas con el cuerpo no importa. ¿Y por qué pensaban eso? Porque no vas a ser juzgado. Pero ¿qué les dijo en Hechos capítulo 17? Se los voy a recordar. Dice, versículo 31, pero por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ¿de qué? De los muertos. Pablo, así como habló de la resurrección, así habló, vamos a resucitar porque vamos a ser juzgados por aquel que Dios levantó de los muertos. Él está estableciendo esta doctrina ahí entre esos filósofos griegos y Pablo les estuvo predicando a todos esos discípulos de Platón y a esos epícuros y esos, ¿cómo dijo que se llama? Toda esa gente, ahí está en el Areópago, está ahí en ese lugar, en Atenas, donde se juntaban todos esos grupos de filósofos a filosofiar, ¿verdad? Y Pablo llegó a ese lugar a predicar la palabra, a hablar del testimonio de Cristo y, hermanos, a poner en claro la doctrina que nosotros creemos. Por eso, hermanos, Pablo tomó el tiempo para escribirle a los corintios acerca de la resurrección. Y vamos a estudiar este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo, por ejemplo, dice, mire lo que dice ahí, vaya a Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, fíjese, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué dice?
comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? O sea, es la filosofía de ellos. Hay que, como dice la canción, y ahí todavía sigue yo no sé, sin querer, o como dijo el chavo, sin querer queriendo, o queriendo, ¿verdad? ¿Qué dice la canción? Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Sigue siendo una filosofía de este mundo. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No importa lo que hagas con el cuerpo, lo importante es lo espiritual. Y no, Señor, la Biblia establece, es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque esa es la santificación progresiva del creyente. El creyente está siendo santificado de su cuerpo y de los miembros del cuerpo, de lo que hace con el cuerpo, con su lengua, con sus ojos, con sus oídos, con sus pies, con sus manos. Hermanos, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, un día le vamos a dar cuentas a Dios por ello. No podemos tener esta filosofía. Y los creyentes de Corinto estaban cayendo en esta filosofía. Ellos sí creían en la resurrección de Cristo, pero diciendo, eso ya pasó, eso fue cosa del pasado. Pero nosotros no vamos a resucitar. Y luego dice, fíjese, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora, empieza Pablo a desarrollar la enseñanza de la resurrección. Pero, hermanos, ese es entonces el contexto bajo el cual Pablo está escribiendo todo este capítulo de Corinto. Yo quería que ustedes lo entendieran. Quería que entendieran por qué Pablo tuvo que escribir todo un capítulo entero acerca de la resurrección y hablar de que no solamente Cristo resucitó, sino que también nosotros vamos a resucitar. Pero mire lo que les dice el versículo 1 ahí de 1 Corintios 15, y con esto voy a terminar. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Y si no, creísteis que en vano. Porque mire lo que dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo que está tratando Pablo de corregir. Entonces les dijo, ustedes, algunos de ustedes no están reteniendo la palabra. Necesitan retener la palabra tal como se las enseñé. El evangelio dice, tienen que perseverar en el evangelio. Ahora, miren, hermanos, hay una doctrina que se predica entre muchas iglesias, que el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Hermanos, lo que enseña la gente es que los que perseveran van a ser un día los que se salvarán. Eso es lo que la gente del mundo enseña, la falsa doctrina enseña. El que persevera, el que sigue adelante, el que se esfuerza por seguir adelante y se mantiene en el camino del Señor, un día por causa de su perseverancia, su premio va a ser ¿qué? La salvación. Pero eso no es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es
el salvo es el que persevera. O sea, porque eres salvo, es que perseveras. La salvación, el hecho de que ahora eres salvo, es lo que te hace perseverar. ¿Sí me entiende? Los que son salvos, la salvación genuina, es lo que hace que un cristiano persevera. Si una persona en determinado momento se llega a apartar de las cosas del Señor, puede ser una evidencia de que nunca fue salvo, porque la salvación no se pierde. ¿Sí me entienden, hermanos? Y yo sé que esto a veces es complicado, es a veces difícil, pero es algo que está en la Biblia y es algo que yo toqué el domingo también, ¿verdad? ¿Cómo saber que estamos en Cristo, que estamos unidos, ligados a Cristo? Y hermanos, perseveras porque eres salvo, no serás salvo porque perseveraste. ¿Sí me entienden? Quiero que podamos entender eso. Ahora, ¿por qué? Mire, vamos ahí y con eso termino. Vaya conmigo a Juan 8:30. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, versículo 30, hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Ahora, pero Jesús sabía que muchos tenían una fe ficticia, una fe falsa, porque desde entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Sí entiende lo que está diciendo Jesús? Ellos creían que por ser linaje de Abraham eran salvos, y les dijo: no, ustedes ya no crean que son del linaje de Abraham, tienen que ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de mí. Yo soy su Padre espiritual, el que los engendra espiritualmente. Por eso dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Dices, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Les estaba hablando de que Él era el Salvador. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Otra vez Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Dijo Jesús: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Qué dice? Porque no sois de
¿de quién? De Dios. Dice que habían creído, pero una fe ficticia. Le dijo, tienen que entender que han nacido en pecado y que necesitan salvación. Y si permanecen en esa doctrina, si permanecen en eso, es la evidencia de que son salvos. Si no, como dijo Pablo, creísteis en vano. Es un tema en la Biblia, hermanos. Perseveras porque eres salvo. No serás salvo porque perseveraste. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. El que es de Dios, quiere la doctrina, abraza el evangelio, le gusta la santidad, le gusta lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. No se enreda con cuestión del lenguaje, porque el Espíritu Santo que mora en él le abre el entendimiento y le ayuda a entender este bendito y sagrado libro. Oye las palabras de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Y es lo que Juan está tratando en su carta, y lo mismo que está tratando en su evangelio, y lo mismo que está tratando en su carta allá en primera de Juan. Pero dice, versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. O sea, Jesús sabía quienes creían por nada más. Era una fe falsa, no era una fe genuina. Y él entre sus discípulos sabía que había uno que era un falso creyente. Por eso es lo que estamos tratando en Juan capítulo 15. El que permanece en mí y yo en él. Porque él sabía, él está a punto en ese mensaje de Juan capítulo 15 de ir al monte de los olivos y después a la cruz. Era su último mensaje y les dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El cristiano verdadero, el cristiano con una fe genuina, da fruto para Dios. Porque su fe no es vana, su fe es verdadera, como dice primera de Corintios capítulo, primera de Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Si no, ¿creísteis qué? En vano. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe
es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Los verdaderos cristianos se distinguen por su fe perseverante. Y puedo hablar de muchos versículos, pero nada más vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y el mismo tema que está tratando el escritor de Hebreos a estos judíos que estaban regresando al judaísmo, que estaban abandonando la fe en Jesucristo, estaban apostatando, ¿verdad? Ellos habían dicho años pasados, habían creído según en Cristo como su Salvador, pero ahora la persecución, las pruebas han hecho dudar de esa doctrina y están regresando al judaísmo. Y Pablo, o el escritor de Hebreos, escribió esta carta para animarles a que se examinasen si realmente habían creído en Jesucristo. Y dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El cristiano que es salvo persevera. Y me causa mucha... Cuando escucho, me ha tocado salir y compartir con gente y me dice, es que ahorita no estoy perseverando. ¿Eso qué significa? Es que no han entendido qué es la salvación. No es que si ahorita sí y mañana no, el cristiano, vengan las pruebas, vengan las luchas, vengan los conflictos, el cristiano persevera. ¿Por qué? Porque dice, el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. O sea, su fe en la Biblia, él cree que lo que este libro dice es verdad, es cierto. Él se agarra de las promesas divinas. Hay un cielo, hay un infierno. Dios me va a juzgar. Dios envió a su Hijo para salvarme. Una vez que yo he puesto mi fe en Jesucristo, ya no vendré a condenación, he pasado de muerte a vida. Y todas esas promesas están en su mente y están en su corazón, y las ha agarrado y si las ha hecho propias, son parte de su vida. Y cuando viene la prueba y cuando viene la duda, entonces viene la reflexión y la meditación en la palabra de Dios y dice, no, Dios dice en su palabra esto, no puedo dudar, no puedo hacerme atrás, no puedo desviarme, tengo que seguir adelante porque este libro es verdad. Voy a seguir por fe en lo que Dios dice en su palabra. Amén. No me muevo de ahí. Por eso dice, y mis palabras permanecen ¿en qué? En vosotros. ¿Cómo saber que permanezco en Él? Porque su palabra permanece en mí. Vivo por la fe en este libro. Y no me muevo de allí. ¿Se entiende? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, por eso, cuando su fe es probada, denle gracias al Señor. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, es Dios probando su fe, fortaleciendo su fe. Y mire, yo sé que, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Solamente quiero ayudarles, hermanos.
Colosenses 1, ¿lo tienen? Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre, de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, ¿qué dice? Permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero dice, si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. El cristiano cree las promesas de este libro. Por eso es tan importante, hermano. Y yo les insisto, lee la Biblia, medita la Biblia, cree en la palabra. Aquí está lo que te da la firmeza, la estabilidad. ¿Por qué cristianos andan así? Andan como maromeando, tropezando, cayendo. ¿Por qué? Porque no, su fe no está firme. No hay un cimiento firme, que es la palabra, que es Jesucristo. Hermanos, que son las promesas de Dios. Pero cuando tu fe, tu esperanza está en lo que Dios promete en la Escritura, nada ni nadie te puede mover de allí, de lo que tú crees. Y eso es evidencia de salvación. Pero vienen, y por eso, hermanos, es importante. Mi papel como pastor es defender la doctrina que esta iglesia predica. Es defender, hermanos, porque vienen vientos de doctrina. Vienen, hermanos, vienen cosas que nos quieren tumbar, que nos quieren desviar, que nos quieren sacar de lo que hemos creído, de lo que nos han pasado en las generaciones pasadas. Y hermanos, no, hay que seguir en lo que enseña la Biblia, en lo que promete la palabra. No hay que movernos de allí, hay que mantenernos firmes en lo que Dios dice. ¿Y sabe quién es el único que puede hacer eso? Alguien que es salvo. Yo conozco, hermanos, gente con la que estudié y ahorita están vistiéndose, creyendo falsas, practicando cosas que no están en este libro. Hay apostasía, sí lo hay. Usted diría, gente que estudió en un instituto bíblico, que sirvieron en una iglesia, que estuvieron en el campo misionero predicando, y ahora usted los ve totalmente desviados de la doctrina, predicando cosas contrarias a la palabra. Sí hay gente que se desvía de la doctrina, que apostata de la fe, sí lo hay. Sí lo hay. No es un juego. No es un juego. Porque las almas están en juego. Esto es cierto, hermanos, sí. Y por eso hay que hablarlo, tener ese celo y ese compromiso. Y por eso mira lo que dice ya, por último. Vea 2 de Corintios 13. Ahora sí, hermanos, póngase de pie ya para terminar. 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
examinados. Pablo al final de la carta a 2 de Corintios les dice, miren, hay tantos problemas de inmoralidad entre ustedes, tantos problemas de carnalidad, tantas cosas que ustedes creen, que han creído falsas doctrinas. Y Pablo les escribió para corregirles 2 cartas, pero al final su conclusión es, ¿sabes qué, hermanos de Corinto? Al yo considerar todas estas fallas, todas estas cosas que ustedes creen ahora y que están practicando, yo les llamo a que se examinen si realmente están en la fe. Pruébense a ustedes mismos que no estén reprobados. Corinto es una iglesia muy carnal, con muchas creencias muy antibíblicas. Hermanos, yo nada más quiero ayudar con esto. Vamos a orar. Padre, yo sé que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual y es el que nos ayuda a entender la verdad, la palabra del Señor. Haz tú, Señor, lo que